Saludos, doctora Fernández. Ya finalizando el curso de Strategic Decision Making for Manager, se nos es requerido realizar la tarea final, en donde se estarán abundando sobre 5 aspectos importantes, los cuales fueron aprendidos en el curso para este estudiante. Es claro que fueron muchos los aspectos importantes que se aprendieron durante el curso, tanto como las teorías, como las nuevas corrientes, tanto como entender la parte empírica y la importancia que eso tiene para la validez y para que se dé a conocer como una teoría. Sin embargo, el estudiante se va a enfocar en los 5 aspectos que se van a mencionar. Número 1 serán las necesidades de la empresa, ¿verdad? El primero de esos aspectos importantes aprendidos para la estudiante, pues es necesario saber qué necesita la empresa para entonces definir dónde está, hacia dónde quiere ir y poder trazar una estrategia o aplicar, ¿verdad?, una gerencia estratégica trazando lo que realmente necesita la empresa, porque no necesariamente todas las teorías o todas las corrientes filosóficas le van a funcionar. Por eso que la identificación de esas necesidades de la empresa para el estudiante es un aspecto muy importante que pudo aprender durante el curso. El número 2 será el conocimiento de los fundamentos teóricos. Es más que imprescindible que el estratega o la persona que esté a cargo de la toma de decisiones en una empresa tenga conocimiento pleno de los fundamentos teóricos, pues esto les va a ayudar no solamente a conocer los fundamentos teóricos, sino poder aplicarlos de acuerdo a lo que la empresa necesite, de acuerdo a lo que la empresa pida, lo que la alta gerencia quiera. Entonces, el aspecto número 3 es la renuencia al cambio. Actualmente, pues con todo lo que ha traído la globalización, es un aspecto muy importante la renuncia al cambio, debido a que muchas empresas se han mantenido en una mentalidad retrógrada, que lo que quiere decir es que se mantienen en lo que conocen, en lo que están, y se quieren quedar ahí por miedo o por renuencia al cambio, porque pues tienden a pensar que es posible que fracasen cuando no es así, sino no se debe de tener una renuncia al cambio, sino tener una mente abierta y a posibles cosas nuevas que pueda implementarse en la empresa, ya sea como innovaciones tecnológicas, como la internacionalización, localizar la empresa en otras localidades, ¿verdad?, a nivel internacional, que les permita abrir más el campo del mercado. El número 4, aspecto importante para el estudiante, ¿verdad?, en el aprendizaje de este curso, es la diferenciación entre las teorías y las nuevas corrientes filosóficas. Las teorías versus las corrientes filosóficas. Ok, las teorías, porque pues hay que saber diferenciar qué es una teoría, qué es un fundamento, qué fue lo primero, los cimientos de esta materia, y también hay que saber diferenciar lo que son las corrientes filosóficas. Primero, porque la teoría no le quita el peso a la corriente filosófica, pero hay que saber diferenciar ambas y saber qué combinación realmente necesita esa empresa para poder salir adelante y poder trazar, ¿verdad?, unas metas, unos objetivos, y poder ir midiendo todo eso para entonces poder llegar a lo que quieren llegar y que se cumplan los objetivos y las metas. Y por último, pues el número 5, la integración de teorías y corrientes filosóficas. Esa integración es bien importante, porque no solamente la empresa se debe circunscribir única y exclusivamente a una teoría o a una corriente filosófica, porque cuando se combinan, cuando ocurre esa integración, es que se puede llegar a donde se quiere llegar. ¿Por qué? Porque las teorías, tanto como las corrientes filosóficas, suelen enfocarse en unos aspectos en específico, cuando podemos abrirnos y mirar otros aspectos que pueden ser de importante influencia en la empresa, para así poder cumplir con las metas y los objetivos que quiere la empresa. Por ejemplo, las 5 P de Mintzberg, que son parte de las teorías fundamentales de la gerencia estratégica, habla de las 5 P de Mintzberg, como se les conoce.
¿verdad? Por darle un ejemplo dentro de todo lo que ha aportado Mintzberg al conocimiento, el número 1 de esas 5P es el plan, ¿verdad? El plan que se va a trazar, que debe trazar la empresa o el estratega, de lo que se quiere, lo que se va a ir construyendo, que viene siendo el GPS, como le he llamado durante estas 8 semanas, porque es lo que sí está el GPS, ok, aquí están las herramientas, pero necesitas un estratega que te ayude a ajustar ese GPS hacia dónde vamos a ir. Porque sí, el GPS es una estrategia, ¿verdad? De cómo llegar, una herramienta, de cómo llegar y cómo aplicar esas estrategias, pero el GPS no funciona solo. O sea que el estratega tiene que desarrollar un plan que viene siendo trazar la ruta a donde queremos llegar. El número 2, que es la pauta de acción, ¿verdad? Que es llevar a cabo esa acción, y de lo que depende esa acción, pues de los recursos y capacidades que se tengan en la empresa. El número 3, que es el patrón, son los pasos que se van a ir desarrollando para poder trazar esa estrategia. La posición es bien importante porque pues es a donde se quiere llegar, un posicionamiento en el mercado, logrando tener una ventaja competitiva sostenible para poder así garantizar de algunas maneras, o no garantizar porque garantía 100% no se tiene, pero se tiene cierta tranquilidad en el sentido de que ese posicionamiento le puede dar una continuidad, una vida más prolongada a la empresa, y a su vez pues mantenerse en el mercado y poder ser competitiva. Y el número 5, la perspectiva, que es lo que hablaba hace unos minutos, sobre la renuencia al cambio y la perspectiva que la empresa pueda tener. Hay que cambiar esas mentes para que de alguna manera u otra pues, pueda lograrse lo que se quiere lograr dentro de un mundo tan cambiante y tan volátil en el que nos encontramos en el mercado. Las 5 fuerzas de Porter es otra de las, ¿verdad?, de las teorías importantes y de mayor influencia en la gerencia estratégica, en donde esas 5 fuerzas pues son lo que componen un sector, una industria. Eso debe ser completamente conocido para los estrategas o para las altas gerencias, porque tienen que tener en mente todo esto para poder afinar o definir las estrategias que se van a utilizar para entonces encaminar la empresa a donde se quiere llegar. El punto número 1 de esas 5 fuerzas son los competidores directos. Normalmente o generalmente las empresas se creen o piensan que el único que tienen que tener pendiente, ¿verdad?, en cuanto a la competencia son sus competidores directos, cuando en realidad no. Tienes otras posibles amenazas que son de las que habla Porter en las 5 fuerzas. El número 2 es la amenaza de nuevos competidores. No solamente son los competidores directos establecidos que ya están. El número 3, que es la amenaza de producto o servicio sustituto, que podemos estar ofreciendo un servicio en la empresa, pero tenemos la amenaza no solamente de los competidores directos, sino de la amenaza de nuevos competidores, sino de la amenaza de nuevos productos o servicios sustitutos que pueden ser hasta mejores que lo que se esté ofreciendo en la empresa. O sea, esas son posibles amenazas que ponen a la empresa en riesgo de su continuidad, por lo que se tiene que conocer y estar preparados para esto. La número 4 es el poder de negociación de los compradores. Existen las dos vertientes: el poder de negociación de los compradores con sus proveedores y el poder de negociación de esos proveedores con sus compradores. Son poderes, son estrategias, son habilidades que se tienen que tener bien claras, que se tienen que tener personas capacitadas para esa negociación, para así poder salir adelante dentro de un sector, dentro de una industria. Las nuevas corrientes de pensamiento. Las nuevas corrientes de pensamiento tienen obviamente un fundamento filosófico, que son las teorías que ya están establecidas, como la de Mintzberg, como la de Porter, que se acaban de mencionar, aunque buscan ampliar de alguna manera, tienen una visión un poco más abierta a ver otros factores o esas brechas que se han quedado abiertas en esas teorías de Mintzberg y de Porter, pero que se han quedado abiertas ahora dentro de la era de la globalización. Entonces, las nuevas corrientes
están enfocadas pues en los puntos específicos, por ejemplo, que alguna teoría solamente mire los factores internos cuando en realidad tiene que también mirar los externos o viceversa. Hay teorías que miran los factores externos o se enfocan solamente en los externos, aunque ya se han ido actualizando, pero estas nuevas corrientes filosóficas lo que miran es eso, puntos específicos. Cuestionan, en adición a eso, los fundamentos filosóficos versus el dinamismo actual. El dinamismo actual no es otra cosa que la globalización. La globalización es todos estos cambios que han traído al mercado y a los que la empresa no tiene otra opción que adaptarse a ella. No significa que ¿verdad? Que sea lo único, pues porque hay otras fuerzas y otras maneras o estrategias de mantenerse dentro de un sector, dentro de su región, que no tienen que salir a expandirse de forma internacional como lo son los clusters, que son las empresas que son bastante parecidas, locales, ¿verdad? Por ejemplo, decir en Puerto Rico, por dar un ejemplo, supermercados Econo, supermercados Selecto, Pueblo. Esos 3 supermercados pues son locales. Vamos a poner que son locales de Puerto Rico. ¿Qué sucede? Que viene un Supermax. Un Supermax pues es una empresa internacional o global, la cual viene a amenazar la empresa local. ¿Qué sucede? Los clusters se unen, o sea que los primeros 3 supermercados que le mencioné de la empresa local se unen para poder establecer estrategias para que no entre, ¿verdad?, en el mercado o no entren en una posible competencia que los pueda amenazar. Y entonces pues permanecen dentro de la empresa local o de la industria local, ¿verdad? Lo que significa que no necesariamente o no obligatoriamente les toca pues internacionalizarse. Sin embargo, la globalización es una cosa que no podemos negar, que no podemos obviar, que no podemos ¿verdad?, echarlo a un lado porque está ahí. Y entonces eso viene atado de la innovación que pueda presentar la empresa, no solamente en sus productos o servicios, sino en las herramientas que utilizan en la empresa, o sea, su sistema, su ¿verdad? Por ejemplo, ahora Supermax, por decirle, seguir la línea del ejemplo, es un supermercado, ¿verdad?, que actualmente ha ido innovándose en sus herramientas, que no solamente ya te ofrecen la opción de que puedes ir al supermercado y comprar lo que tú quieras comprar, sino que online se puede hacer la compra y cuando pues tienes la opción de ir y recoger la compra o de que te la lleven a tu hogar pues por unos fees que cobran, pero pues han ido actualizándose y parte de esto es lo que, ¿verdad?, envuelve la globalización, sino que no envolverse, o sea, no quedarse en esa burbuja de que no está pasando nada a mi alrededor cuando en realidad sí y no estoy accionando como empresa, pues porque eso puede poner en riesgo la continuidad de la misma. Ese sería, ¿verdad?, todo el resumen, ¿verdad?, de las 5 aspectos importantes que este estudiante ha podido aprender en el curso. Le doy las gracias por su dedicación y su tiempo. Eso sería todo. Saludos.